Buen día, somos el grupo 41 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Los integrantes son Álvarez, Quispe, Ramos y la quienes habla Carmona. Estos son nuestros objetivos. A continuación les mostraré nuestros resultados experimentales. En el experimento 1 se tuvo un lanzador de anillos. Mediante este experimento se puede explicar los fundamentos de la inducción electromagnética. Para ello usamos un transformador, lanzador de anillos de aluminio y cobre y una barra de hierro. En el primer video se puede observar el lanzamiento del anillo de aluminio con barra de hierro. Este salió disparado y recorrió una mayor distancia a comparación del cobre. En este segundo video se observa el lanzamiento del anillo de cobre. Este sale disparado y recorre una menor distancia a comparación del aluminio. En este tercer video se aprecia el lanzamiento del aluminio partido, pero este no realizó ninguna trayectoria debido a la partidura del anillo. En este último video se observa el lanzamiento del aluminio sin la barra de hierro. Este salió disparado y recorrió una distancia menor al del anillo de aluminio con barra y la de cobre. Para el experimento 2, representa la ley de Faraday. Cuando el imán gira y la espira permanece en reposo, no se genera mucha corriente inducida, pero si el imán realiza una trayectoria, sea acercándose o alejándose a cierta velocidad, esto induce una corriente en la espira. Aquí se muestra un video y el gráfico captado por Lawyer Pro, así como también nuestra tabla de datos obtenidas en el laboratorio. En el experimento 3, cuando una corriente alterna a través de la bobina genera un campo magnético alterno. Esta es condición esencial para la inducción electromagnética en una segunda bobina. Aquí tenemos los datos para distintas formas del núcleo con el mismo número de vueltas. Y tenemos nuestras gráficas y nuestra tabla de datos obtenidas en el laboratorio, así como también bobinas con distinto número de vueltas. Con el cuestionario del experimento 1. Explica en sus propias palabras el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. En un lanzador de anillos se utilizan principios electromagnéticos para lanzar un anillo metálico. Al aplicar una corriente eléctrica a la bobina, se genera un campo magnético alrededor de una barra de hierro. Eso es explicado más a fondo con la ley de Faraday y la ley de Lenz. Y la fuerza de repulsión que se ocasiona de esto depende de la magnitud de la corriente aplicada y la rapidez de cambio para calcular su velocidad y altura alcanzadas por el anillo. La barra de hierro en el lanzador actúa como un núcleo magnético que amplifica el campo magnético de la bobina y su alta permeabilidad magnética mejora la inducción electromagnética en el anillo, dando una mayor pulsión. ¿Qué diferencia hubo al usar un anillo de cobre? Debido a la alta conductividad del cobre y la presencia de la barra de hierro que amplifica el campo magnético, las corrientes inducidas son muy intensas, lo que genera una mayor fuerza de repulsión. Explicación en términos de conductividad de materiales. Materiales de alta conductividad como el cobre tienen corrientes fuertes, fuerza potente. Materiales de baja conductividad, corrientes débiles, menor fuerza y mayor calentamiento. Explica el comportamiento del anillo partido. Y el impacto de un anillo de cobre partido en el lanzador sería interrupción de la corriente inducida, una reducción de la fuerza de repulsión y su comportamiento observado sería de que debido el anillo de cobre no es expulsado debido a la falta de una corriente significativa en el anillo que genera una fuerza electromagnética efectiva. Las razones del cambio en el comportamiento sería la interrupción de la conductividad y el campo magnético inducido. Las conclusiones del experimento 1. A partir de este experimento se demuestra cómo la inducción electromagnética puede generar fuerzas de repulsión significativas cuando se cumplen las condiciones adecuadas de continuidad de las corrientes inducidas y la presencia de un núcleo magnético. Este proceso se basa en la ley de Faraday de la inducción electromagnética y la ley de Lenz. El cuestionario del experimento 2. ¿Por qué hay corriente en la bobina si esta no está conectada a ninguna fuente? Bueno, esto se debe principalmente a la inducción electromagnética generada por el campo magnético del imán. Este al girar genera una variación de flujo magnético en la bobina. Esta variación genera una corriente inducida en la bobina que a su vez genera un campo magnético inducido que va a ir en dirección contraria al cambio del flujo magnético generado por el imán. ¿Qué factores pueden causar que el resultado teórico difiera experimental? Un montón de factores. Principalmente mencionaremos dos. El primero de ellos, que es el voltaje de los instrumentos de medición, así como también el nivel de impedancia de todo el sistema, que es la resistencia del sistema al flujo eléctrico. Posteriormente, después, nos piden encontrar la corriente inducida, para lo cual utilizaremos las siguientes ecuaciones: la ley de Faraday, flujo magnético, ley de Ohm, campo magnético y la corriente inducida pico, para después reemplazarlas en la ecuación brindada en el laboratorio para así encontrar el valor experimental de la resistencia del sistema, la cual es 1.027 ohmios, la cual está dentro del rango de 0,9 y 1.8 brindados en la experimentación. Posteriormente, después utilizaremos la función del flujo magnético para encontrar la función de la corriente inducida, para lo cual lo diríamos con respecto al tiempo, reemplazamos en la ley de Faraday y asimismo en la ley de Ohm, para así encontrar la función de la corriente inducida preliminar,
la cual hay que tener en consideración que nos piden la corriente inducida pico, para lo cual cambiamos el campo magnético por el campo magnético pico, así como la función seno por la función seno pico. Y así poder encontrar la función preliminar de la corriente inducida pico, que es igual al número de espiras por el campo magnético por el área de la espira por la frecuencia angular entre R. Posteriormente procedemos a cambiar por los valores experimentales, obteniendo así un valor de la corriente inducida pico de 0,467 teórico amperios. Sin embargo, si comparamos con el valor experimental es de 0,463, es bastante cercano, pero no es exacto. Esto puede haberse debido a nivel de precisión de los datos, así como también las expresiones teóricas de las fórmulas. Posteriormente nos piden también encontrar la función de la corriente, para lo cual primero utilizamos el campo magnético, lo reemplazamos con respecto al tiempo en base al periodo estudiado y vemos que se tiene una función senoidal, para lo cual procedimos a ajustar la función a una función senoidal, para lo cual utilizamos la función curvifit, la cual utiliza una función general, donde se tiene A amplitud, B de frecuencia, C de desfase y D constante verticalidad, donde se reemplaza según los valores de la amplitud y periodos máximos y mínimos, obteniendo así los valores óptimos para cada uno de estos, y así también la función del campo magnético. Posteriormente también, para poder encontrar la función de la corriente, procedimos a utilizar la ley de Faraday, así como también la ley de Ohm y la nueva función del flujo magnético, para así poder obtener la función de la corriente inducida. Preliminar. Sin embargo, al momento de ver a nivel experimental, pudimos observar que el valor teórico difería mucho del valor experimental. Esto, según nuestros registros experimentales, puede haberse debido a la polaridad. Esto quiere decir que en un momento de las conexiones entre los instrumentos pudieron haber conectado en situación contraria, que pudo haber generado una lectura errónea. Posteriormente, procedimos a aplicar -1 para tener un mejor desfase del gráfico, así como también de la fórmula. En conclusión, el experimento valida la interrelación fundamental entre los campos magnéticos y eléctricos, tal como prescriben las leyes del electromagnetismo. Al mover un imán cerca de una bobina, se induce una corriente eléctrica en esta, demostrando así la influencia mutua de estos fenómenos. La dirección de la corriente inducida, según la ley de Lenz, es tal que se opone al cambio original en el campo magnético, determinada por la polaridad de la corriente en relación con el movimiento del imán. Cuando el imán se acerca, la polaridad de la corriente es específica, mientras que al alejarse la polaridad es opuesta. También, según la ley de Faraday, la magnitud de la corriente inducida está relacionada directamente con el cambio en el flujo magnético. Cambios más pronunciados en el flujo magnético dan lugar a corrientes de mayor magnitud, destacando la coherencia de las leyes electromagnéticas para predecir y explicar fenómenos físicos. Cuestionario del experimento 3, pregunta 1. Para el experimento con dos bobinas del mismo número de vueltas, ¿con cuál configuración de núcleo se obtiene una mayor fe inducida? ¿Por qué? Se obtiene una mayor fe inducida con la configuración de núcleo cerrado, porque un núcleo cerrado permite que el flujo magnético generado en la bobina primaria sea capturado y sea conducido a través de él hacia la bobina secundaria, minimizando las pérdidas de flujo magnético. Por lo tanto, una mejor configuración de núcleo permite optimizar el funcionamiento del transformador en diversas aplicaciones prácticas. Pregunta 2. Para el transformador con núcleo cerrado, determina la relación de transformación. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. La relación de transformación real es igual al voltaje secundario sobre el voltaje primario, y la relación de transformación teórica es igual al número de vueltas en la bobina secundaria sobre el número de vueltas en la bobina primaria. Reemplazando nuestros datos, obtenemos que la relación de transformación real es igual a 0,83 y la relación de transformación teórica es igual a 1. De esto, la relación de transformación real es ligeramente menor a la de la teórica. Aunque el núcleo cerrado minimiza las pérdidas de flujo magnético, siempre puede haber pérdidas ya sea por histéresis o por las corrientes parásitas dentro del núcleo. Además, las mediciones de voltaje pueden tener pequeñas imprecisiones. Pregunta 3. ¿La relación teórica entre los voltajes RMS y pico se cumple? Para responder a esta pregunta usaremos la fórmula de una onda sinusoidal, de donde deducimos que el voltaje pico va a ser igual al voltaje RMS por la raíz de 2. Y reemplazando estos datos, obtenemos los siguientes resultados. Los valores experimentales están muy cerca de los valores teóricos calculados, entonces esto indica que la relación teórica entre los voltajes RMS y pico se cumple en todos los casos evaluados en el experimento. Pregunta 4. Para las mediciones usando un transformador reductor, determina la relación de transformación. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. En el laboratorio nosotros realizamos dos mediciones para un transformador reductor. El primero tenía el número de vueltas en la bobina primaria 1600 y el segundo tenía en la bobina secundaria 200 vueltas. Un voltaje en la bobina primaria de 3 voltios y un voltaje en la bobina secundaria de 0,28 voltios. Usando nuestras fórmulas y reemplazando, tenemos que la relación de transformación teórica es igual a 0,125 y la relación de transformación real es igual a 0,093. Segunda medición tenemos en la bobina primaria 3200 vueltas y en la bobina secundaria tenemos 400 vueltas. Y un voltaje en la bobina primaria de 3 voltios y un voltaje en la bobina secundaria de 0,27 voltios. Reemplazando tenemos que la relación de transformación teórica es igual a 0,125 y la relación de transformación real es igual a 0,08. De estos resultados
Concluimos que la relación de transformación real es menor a la teórica, pero como los datos son muy cercanos, se puede decir que la relación es eficiente y además que el voltaje de salida es menor al voltaje de entrada. Gracias.